Tele 13 Noche saludamos a Francesca Parodi de Evópoli. ¿Cómo estás? Buenas noches, Álvaro. Y el comando de Matei también ahora. Tatiana Clima, asesora estratégica de comunicaciones. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar acá una semana más con nosotros para hablar de varios temas. Partiendo por Monsalve, las declaraciones, las revelaciones, los detalles, Francesca, aportan, profundizan, van configurando el personaje, la verdadera cara del personaje. ¿Cómo lo ves? Claro, yo creo que hay una vía que evidentemente es legal y eso más allá de los hechos que me parecen reprochables, lo dijo también el propio gobierno, con respecto al actuar que debe tener una persona particularmente encargada de la seguridad en ese momento del país. Creo que de alguna manera vienen a tensionar aún más un clima que no solamente está marcado por el señor Monsalve, sino por los casos de corrupción que hemos visto con respecto a las fundaciones, como también lo que hemos sabido durante los últimos días, que por cierto aprovecho de felicitar esta Contraloría con dientes. Espero que estos dientes también vengan acompañados de recursos. Ahí escuché al diputado Araya dándole algunas sugerencias al presidente Boric. Creo que lo hemos hablado muchas veces en este programa, Álvaro. Creo que el caso puntual, más allá de Monsalve o de los diferentes casos que hemos tenido de corrupción en los últimos tiempos, tienen que responder no solo a las mayores condenas judiciales, sino que también a una necesidad de fortalecer al Estado para no tener permeabilidad a este tipo de casos. Yo creo que ese es el tema más de fondo y también una desafección política que yo creo que cada vez va a ser más difícil de revertir, y espero que tanto los procesos judiciales como administrativos en estos casos sean lo suficientemente veloces para que no haya una sensación de impunidad que lamentablemente se ha instalado durante el último tiempo. Tati, Monsalve. Bueno, pareciera que estos hechos en adultos ocurren. El problema es que estamos frente a una ex autoridad que tenía a su cargo la seguridad del país. Y básicamente en política la vida privada no es un terreno inmune cuando roza lo que cuida la institucionalidad, ¿no? Y eso es lamentable. Yo por un lado quiero separar lo que es el proceso judicial que está viviendo el ex subsecretario Monsalve por una acusación particular y lo que hemos sabido en las últimas horas. El tema es que uno requiere de nuestras autoridades conductas que sean apropiadas al cargo y a lo que espera la ciudadanía, y sobre todo que sean consistentes con lo que un gobierno establece como lo correcto. Y yo creo que lo peligroso y lo dramático que ha sucedido esta semana es que en una misma semana hemos visto se ha vuelto a hablar del tema de los acusos de abuso sexual, hemos tenido el tema de las licencias médicas, hemos tenido fiscales que deciden no perseverar en casos que parecían muy pomposos en un inicio, y esto básicamente sobrepasa un error individual y básicamente se podría transformar en una crisis de control institucional. Yo creo que básicamente lo que ven las personas a través de las noticias diariamente es un cierto descontrol, una Contraloría que está tratando de manejar y de controlar aquello, pero sin embargo este tipo de cosas como la del ex subsecretario Monsalve me llama un poco la atención alguna de las cuñas de las personas a las que entrevistaste anteriormente, porque claro, básicamente el presidente de la República y quien lo nombra en una instancia no tiene la capacidad de saber cuáles son las conductas privadas de cada una de las personas que las ejerce. Bueno, uno esperaría más consecuencia en eso, y mira, yo básicamente quiero ser súper honesta, conozco al ex subsecretario Monsalve hace mucho tiempo, él tenía un trabajo que lo avalaba, y yo lamento de verdad que estemos en una situación que nos complica como país, que derrumba la credibilidad y que básicamente deja no solo al gobierno, sino que a la institucionalidad con una porosidad importante. Totalmente, totalmente. Tiene que ver con eso y lo que hablábamos también con el diputado Araya, ¿no? En el sentido que la gente, no sé cuánto podrá influir incluso a la hora de ir a votar, ¿no? Decir, mira, hay un escándalo acá, este gallo que estaba a cargo de la seguridad, mira lo que resultó ser, hay un daño mayor, más institucional, global. Yo creo que no cabe ninguna duda. Yo creo que el tema de las primarias oficialistas va a ser la gran prueba con respecto al poder de convocatoria que va a tener en este caso los partidos de gobierno para poder llevar a la gente a las urnas. Yo creo que eso es un reto que tiene el oficialismo, y creo que la preocupación también la han dado a saber no solamente en la interna, sino que también externamente, cuántas personas van a ir a votar. Más allá, obviamente, el desencanto que pueda tener la ciudadanía con este gobierno, que efectivamente no es que lo diga yo, lo dicen las encuestas, básicamente, pero también
también la credibilidad del sistema. Yo creo que eso es lo que hoy día particularmente está en juego. Si finalmente al oficialismo le va mejor o le va peor, bueno, por mí yo tengo mi candidata presidencial y es claro, pero yo creo que el daño a la democracia es lo que yo creo que de alguna manera tenemos que velar todos los sectores políticos, no solamente en este caso el oficialismo, sino que también sectores de oposición como al cual pertenezco. Porque atacar finalmente este tipo de casos sin proponer algo que vaya, porque podríamos sacar la ley licencias o la ley caso X de licencias, que así hemos funcionado el último tiempo. La ley de este caso particular, no, aquí lo que se necesita es fortalecer al Estado, que obviamente el caso del señor Monsalve es más complejo, porque efectivamente nadie tenía por qué saber las conductas o los gustos que tenía el señor Monsalve más allá de su profesionalismo en su cargo. Pero sí, por ejemplo, con respecto a los dineros que se dan en las fundaciones, al control necesario que tiene que tener el Estado con respecto a sus funcionarios públicos. Y eso lamentablemente hemos visto esta última semana, gracias siempre a trascendidos o filtraciones que sabemos por un lado u otro, o en este caso a un excelente trabajo de la Contraloría, que espero que nadie ose a ponerle freno a la Contraloría, sino que todo lo contrario. Hoy día se dieron buenas señales con respecto también a lo que se puede hacer en la Cámara Baja, así como en el Senado también, donde los presidentes de ambas cámaras decidieron hacer también su propia investigación. Es que finalmente esto marque un antes y un después y ojalá un nunca más. Y eso yo creo que para tener ese nunca más necesitamos entender de que se tiene que saber todo lo que hay, tenemos que ponernos rojo, ojalá no 20 veces, sino que una vez y bien puesto rojo, porque finalmente lo de Contraloría todos los días vamos sabiendo que renunció la hermana señora Monsalve, que renunció un día un gerente del metro. Entonces yo creo que necesitamos que, por eso te digo, dos cosas, Álvaro, que las cosas se lleguen en profundidad, caiga quien caiga, y segundo, más importante, que haya celeridad tanto en los procesos administrativos como en los procesos judiciales. Tatiana, avanzo contigo en el siguiente tema que tiene que ver con Sierra Bella y la decisión del fiscal Cooper de no perseverar. Y tú has visto las reacciones también. ¿Qué hay detrás? ¿Cómo lo interpretas? Bueno, este había sido un caso presentado como emblemático, como gravísimo. Se puso en cuestionamiento la labor de la ex alcaldesa Iracy Hasler. Hubo también trascendidos que implicaron al presidente de la República. Y se suponía que una investigación, tal como lo decía Francesca, que podría haber sido mucho más rápida, se alargó lo suficiente, inclusive en medio de una campaña municipal. Yo la verdad tengo mis dudas si es que el caso en sí pudo haber hecho alguna diferencia o no, pero básicamente el ruido es importante. Yo creo que lo que pasa con estos casos es que cuando se alargan excesivamente las investigaciones y el fiscal finalmente no tenía pruebas de peso para seguir adelante, significa que esto podría haber sido algo un poco menos extenso. El problema que pasa con esto, y ahí voy a mi área más comunicacional, es que hoy día esto queda en nada y el daño está hecho. La diputada Cariola, la exalcaldesa Hasler y quien sean los involucrados tendrán que ver si siguen acciones judiciales al respecto. Pero básicamente me parece que se acaba de derrumbar un caso que uno podría tener válidas dudas si es un caso realmente judicial o un caso político. Y yo solo quiero hacer un alcance de lo que estábamos hablando anteriormente. Yo creo que esto que estamos viviendo hoy día con el ex subsecretario Monsalve no es la primera vez que pasa en Chile. Y le ha pasado a la derecha y le ha pasado a la izquierda. Y hemos tenido casos dramáticos en el pasado. Y yo creo que finalmente lo que pasa con este tipo de cosas es que cuando le suceden al gobierno, la oposición no es suficientemente solidaria como para poder lograr acuerdos y hacer legislaciones como las que dice Francesca que pongan un punto final. No estoy hablando de esta oposición, estoy hablando de la oposición en general y del gobierno que esté de turno. Básicamente nos falta, a la clase política le falta esa altura de miras para entender que hay ciertos temas que deben ser abordados en su conjunto y dejar un poquitito el populismo político de lado. Francesca, contigo lo de la Sierra Bella también para cerrar el análisis en ese sentido. Yo no soy muy buena para comentar cosas judiciales, pero yo creo que aquí se instaló un manto de suspicacias con respecto al fiscal Cooper. Y lo digo con mucha claridad, el Frente Amplio le salió a pegar al fiscal Cooper cuando estaba llevando todos los casos asociados a las fundaciones.
Y le pegó de manera muy fuerte y después finalmente fue removido el fiscal Cooper con una nota de prensa de fiscalía quejándose también del fallo que lo había terminado sacando el caso. ¿Por qué quiero decir esto? No lo quiero decir para decir de que efectivamente no tiene razón y que el fiscal Cooper tuvo miedo. Es que voy en la misma línea. Parece sospechoso que efectivamente después de todas las amenazas que recibió el fiscal Cooper y pidió peticiones de remoción del fiscal Cooper desde el mundo de vista político, que me parece una falta de respeto absoluta a poderes que son separados, hayamos tenido un fiscal Cooper hace poco que le querían archivar el caso y él defendiendo para que el caso siguiera abierto. Entonces que 2 o 3 días o 3 semanas después diga que efectivamente aquí no va a perseverar, a mí me parece a lo menos sospechoso desde el punto de vista de cuidar las instituciones y que la política deje de ser comentarista. ¿No hace porque se quedó sin piso? ¿Sientes tú? Yo creo que es, no estoy diciendo que lo crea, pero creo que es válido poder sospechar con respecto a lo que le pasó al fiscal Cooper, producto de algo que hemos hablado 1000 veces, de que los políticos se preocupen más de andar comentando fallos judiciales. Recordemos lo que hizo el propio Gabriel Boric con lo que pasó con el señor Hermosilla. Creo que es una muy mala práctica. Pero ahí hay solo un punto. Ya a mí me parece que tienes razón, pero me parece de extrema gravedad sostener que por presiones del fiscal Cooper cierra un caso si es que él tuviera pruebas para seguir adelante con aquello. Yo lo que estoy diciendo es que hace 2 semanas atrás él pidió expresamente que no le archivaran la causa presentando argumentos, digamos, obviamente judiciales para que no lo cerraran. Entonces, no estoy diciendo que sea así, lo que estoy diciendo es que esta intromisión de la política, según cuánto me convenga la decisión o la actuación de un fiscal, hace que finalmente todo tenga un manto de suspicacia de que nada funciona y que todo de alguna manera se mueve en función de la acusación del otro. Podemos estar de acuerdo que durante todo este año todos los procesos judiciales han sido básicamente procesos políticos y han sido parte de la discusión política, y eso es lo que nos tiene como nos tiene en este minuto. Lo que no puede pasar es que vaya horadando, ¿no?, la capacidad de la fiscalía. Por supuesto. Y eso es lo relevante. Tatiana Clima, Francesca Parodi, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, buenas noches. Que estén muy bien. Vamos a revisar